Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Bien, queridos hermanos, vamos a ya concluir con esta catequesis de No son del mundo. Ya el tema número 24, liberadores de los oprimidos. Vamos a hacer una oración para encomendarnos a Dios y para pedir su luz al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que eres la fuente de la luz y la sabiduría, ilumina nuestro corazón y nuestra mente, para que seamos capaces de vivir libres para ser libertadores, para que aquellas situaciones que vivimos día con día en el mundo, los enemigos del alma, del hombre, seamos nosotros capaces de tener la fortaleza necesaria para vencerlos y para vivir como Dios quiere, siempre cumpliendo la misión que se nos ha encomendado. Fortalece nuestra voluntad para poder vivir todo aquello que hemos ido aprendiendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues con esto les decía, vamos a terminar ya nuestra catequesis, liberadores de los oprimidos. Quizá algunos de ustedes ya terminaron este libro, sin embargo, bueno, pues para concretizar el tema y poder continuar con nuestra siguiente catequesis. Necesitamos tomar conciencia de que hay muchos oprimidos que necesitan liberación y de que hace falta liberadores. Hay opresión y hace falta liberación, pero no limitar la liberación a los aspectos exteriores, económicos, políticos, culturales, de forma global. La Iglesia suscita liberadores y les da una inspiración de fe, una motivación de amor y una doctrina social, Evangelii Nuntiandi. Debemos comunicar y compartir con otros esa buena noticia, esa buena nueva de que hay salvación, esa buena nueva de que hay liberación, porque muchos no lo saben y están encadenados u oprimidos en Egipto. Recordarán ustedes que desde que iniciamos esta catequesis ya hace varios meses, hablábamos de la importancia de sentirnos libres, pero para eso, para poder ser liberados y para poder liberar a otros, necesitamos nosotros experimentar primero esa libertad y para eso tenemos que identificar cuál es la esclavitud. Y entonces identificábamos puntos concretos que significaban nuestro Egipto, ¿no? Aquellas cosas que nos hacen daño pero continuamos ahí. Aquellas situaciones que no nos hacen ser felices pero que a veces nos son tan normales, estamos tan acostumbrados a que parezca que eso es lo que debe de ser y no hay de otra. Entonces, ante esta situación, nosotros debemos de aprender a vivir en esa libertad y no solamente en situaciones sociales, económicas, políticas, sino también en cuestiones espirituales, ¿no? Para poder entonces nosotros ser reflejo y liberación. Incluso en algunos momentos hablábamos mucho de Moisés, ¿no? Y Moisés que vivió y experimentó, por eso es un gran libertador, porque vivió estas situaciones y tuvo que liberarse una y otra vez en distintas etapas de su vida para poder guiar a otros hacia la libertad. Entonces ese es nuestro objetivo. Y dice Evangelii Nuntiandi que la Iglesia suscita liberadores que sean inspiración de fe,
que motiva en amor y doctrina social. O sea, que nosotros o quienes vayamos a hacer este ejemplo, inspiremos a otros en la fe, o sea, que tengamos una fe firme y fuerte como la de Abraham, que no dudemos, que no titubeemos, que no pensemos en, en que, y si no es así, o dudemos como Pedro, en el momento en que Jesús lo hace caminar sobre el mar. Entonces debemos de tener una fe tan fuerte, tan estable, en que Dios cumple sus promesas. También tenemos que ser motivación de amor, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dar ese testimonio de amor y amar a otros. Y también ser aquellos que susciten esta doctrina social. Debemos comunicar y compartir con otros esta buena nueva de salvación. ¿Sí? Nosotros debemos ser los primeros que anunciemos la buena nueva, y para eso tenemos que ser primero los que hayamos sido transformados por esa buena nueva, y que se nos note y que tengamos esa esencia de la buena nueva en nuestra vida y que la podamos llevar a aquellos que más lo necesitan. La buena nueva no es para que te la quedes, es para que la lleves también a quienes más lo necesitan. Y así, bueno, pues entonces identificar que a veces nosotros pensamos que estamos bien, que somos felices, y se suscitan situaciones en nuestra vida que nos ayudan y nos enseñan a ver que no éramos completamente libres. Nuestra situación social actual se nos presenta como un problema solo económico y político, pero en realidad es más profundo, de tipo moral, espiritual y cultural, y con apariencia de no tener solución. ¿Cuántas veces ahora, tan solo en esta situación de alerta sanitaria en la que estamos pasando, hay mucha gente sin esperanza, sin futuro, con desolación, pensando que ya no hay un mañana, aquellos que se infectaron con este virus, aquellas personas que han pasado por situaciones difíciles económicas, sociales, y ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Estamos viviendo también en esa tristeza, en ese encadenamiento, en ese Egipto? ¿O somos capaces de liberar? ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento en el que la iglesia necesita a esos libertadores? ¿Por qué? Porque más allá de la alerta sanitaria está también en lo que se está viviendo moralmente, psicológicamente, emocionalmente, el abandono, la tristeza, el desolamiento, la falta de esperanza, la falta de fe, o incluso algunos se pudieron haber encontrado con Dios en esta situación, ¿no? Ante tanta desolación, pues tuvieron que recurrir a Dios, y esa es la solución. ¿Cuántas veces hemos visto que hay personas que creen que no hay solución a su problema, y la solución siempre y para siempre va a ser Cristo? Hay que tomar conciencia del problema sin exageraciones y sin espavimientos, pero tener clara, lúcida y precisa conciencia del problema, no solo de los síntomas, sino de las raíces y de las causas, y de la realidad como conjunto. Aunque en nuestra situación actual lo más aparente es lo económico, en el fondo es político, y más en el fondo moral. El resquebrajamiento de los valores morales, y todavía más profundo, como una visión cristiana, el problema es religioso, una situación de pecado, espiritual, moral, cultural, político y económico. En el fondo de todas las situaciones que vivimos, siempre va a estar una situación de pecado. Todo lo que vivimos es la consecuencia del pecado. Desde el problema que vivimos en nuestra humanidad actualmente hasta cualquier situación, ¿no? Desde que si hay pobreza extrema es porque hay avaricia en algunos que no comparten de lo que tienen, o que son injustos a la medida de pagar a aquellos que lo necesitan. Entonces, si tú analizas la situación, los problemas morales, los problemas civiles, políticos, económicos, tienen como causa y raíz el pecado, ya sea en el egoísmo, ya sea en la avaricia, en la envidia, en la incredulidad, pero siempre va a ser una gran consecuencia del pecado el cómo vivimos ahora. Por eso la libertad va a consistir en evitar las ocasiones de pecado, en el dejar eso que me esclaviza, ese pecado que siento que no me puede dejar ser feliz o que no puedo vivir sin él.
Entonces ahí va a radicar principalmente nuestras cuestiones de libertad. Es importante no separar salvación de liberación. Son matices diferentes, pero se complementan. Y como cristianos, no solo en lo intraeclesial, sino en el mundo. Y como seglares en el mundo, se debe tener en cuenta la integralidad de la salvación, no solo en lo material, sino lo espiritual, lo estructural, pero también lo individual, porque no hay mucho nuevo sin hombres, no hay mundo nuevo sin hombres nuevos, y no solo lo secular y lo temporal, sino también lo eterno y lo trascendente, ¿sí? Recordemos que el objetivo de la liberación es la salvación, es vivir en el mundo, pero no ser del mundo, es aprender a vivir aquí en medio de todo lo que nos toca, en el contexto en el que estamos, pero no sentir que es una normalidad, no ser parte de las cuestiones que nos esclavizan. No hay mundo nuevo sin hombres nuevos. Si nosotros no nos disponemos a vivir realmente y radicalmente el Evangelio, pues mejor no lo prediquemos, mejor no lo escuchemos y no lo vivamos. No hay otro. Eso es radical. Si nosotros queremos vivir el Evangelio, tenemos que aprender a vivir como el Evangelio nos pide. Que es un proceso, claro que es un proceso. Sin embargo, a este tiempo en el que ya llevamos casi 8 libros y ya llevan algunos de ustedes más de 5 años en comunidad, realmente todavía estás en un proceso de a ver si poco a poco me libero del pecado o realmente quieres liberarte del pecado para vivir y transformar no solamente tu vida, sino la vida de los otros. Es algo que nos tiene que llevar a reflexionar en este libro. Estamos llamados a ser liberadores, a ser salvadores en una vocación dada por Dios y debemos preguntarle a Él cómo y qué y no perder comunión con Él porque vamos en su nombre, ¿sí? Somos enviados por Dios y Él nos acompaña. Regresemos un poco a la historia de Moisés, ¿no? Cuando Dios se le revela a Moisés, le llama por su nombre, le da su misión y Moisés le dice, pero, y cuando me pregunten, ¿qué les voy a decir? Y Dios le responde, yo soy, ¿no? Yo estaré contigo. Dios siempre, su carta de presentación es estar con nosotros todo el tiempo. Yo soy, me ha enviado. Dios está conmigo y que esa fuerza y fortaleza nos acompañe para el cumplimiento de nuestra misión. El nombre de Dios bastaba. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, le dice a Moisés, recordando que es el Dios de la historia, del siempre y para siempre. Saber que nosotros somos enviados en nombre de Dios y Dios es quien nos respalda y está siempre con nosotros. El cristiano debe tener una animación explícita de fe y de caridad. Fe para ver las cosas a la luz de Dios. Caridad porque se necesita una motivación de amor fraterno y no de enfrentamiento o de lucha de clases. En primer lugar, si somos enviados por Dios, debemos estar unidos a Él y estarle pidiendo la salvación, ser intercesores, teniendo en cuenta que si la fuente de salvación es Él, tenemos que estar unidos a Él en comunión personal. La oración de intercesión debe ser motivación para cada uno y como Jesús ofrecerse como víctima de propiciación, orar por la ciudad, por el mundo, incluso por el cosmos, enviados a salvar al mundo y a la ciudad, ser liberadores en nombre de Jesús y enviados por Él de toda clase de opresión. Debemos entonces ser animadores de fe, de caridad, no imponer, no ir a pelear la salvación o pelear con otros por la salvación, sino debemos de animar a otros a que quieran transformar su vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues siendo el ejemplo, siendo el testimonio. Pero si tú te quejas de la vida, vives atormentado, vives esclavizado, jamás vas a poder convencer al otro de que viva libre. Tienes que hacer sacrificios, tienes que ser tú la primera persona en que quiera vivir en libertad y que se atreva a vivir en esa libertad como lo hizo Moisés, creyéndole a Dios y entonces encaminando a ese pueblo. Quizá no tenía la certeza de cómo hacer las cosas, pero sabía que Dios lo acompañaba y animaba a sus hermanos a que llegaran hacia ese camino de libertad. De la misma manera, nos habla de la importancia de la oración de intercesión. Ser intercesores va más allá de que
de decir pues voy a orar por aquella situación, sino el siempre tener el compromiso de pedir por otros, de que tú seas esa mediación, a imagen de Moisés que pedía a Dios en las batallas, intercedía por él, por el pueblo, que muchas veces habló con Dios, le dijo es que tu pueblo no está contento, es que no, no tienen que comer, es que no tienen que beber. Esa era la intercesión en la que nosotros debemos de basarnos, nosotros siempre ser intermediarios para que el otro pueda vivir esa libertad, pero para eso nosotros tenemos que también motivarnos y ofrecernos como víctimas. Quizá ustedes han tenido la oportunidad en estos días de escuchar la coronilla al Sagrado Corazón, y en una de las cartas del Padre Pío, Santa Margarita le dice que Jesús en ese dolor, en esa tristeza, le dice que necesitaba de víctimas que quisieran ofrecerse por los pecadores. ¿Cuántas veces tú has ofrecido tu cansancio, tu enfermedad, tu trabajo, tu alegría por aquellos que no se arrepienten? ¿Cuántas veces tú has pedido a otros que oren por ti, pero no has hecho el sacrificio de orar tú por ellos? Es momento entonces de que aprendamos a interceder, a estar pendientes de las necesidades también de los otros. Ser libertador no es fácil, porque para eso primero hay que vivir libre, hay que saber ser libre. Sin embargo, es una vocación que nos da Dios y que nos encomienda. A ti que estás llevando este tema, a ti que estás llevando esta catequesis, y sobre todo a ti que te eligió y te liberó para poder liberar a otros. Bien, pues con este tema tan sencillo y tan corto concluimos con esta catequesis que se llamó No son del mundo. Parece sencilla esta catequesis, pero es una catequesis que nos debe de llevar a transformar nuestras vidas en serio, a poder evaluar qué he hecho durante todo este tiempo de mi formación, de mi encuentro con Cristo, y si de verdad soy una persona diferente, una persona capaz de convencer a otros. Hace unos días tomaba un curso y decía, pues quien nos da este curso, que no, bueno, partía obviamente de la doctrina, decía, todos tenemos el deber de evangelizar, pero no todos podemos ser evangelizadores. Y es que es tan cierto que a veces nosotros no vivimos con la alegría de la buena nueva y no somos capaces de compartir la buena nueva con aquellos que más lo necesitan. Primero necesitas tú creer en la buena nueva, tú transformar tu corazón y creer que Jesús es la solución para poder darle la solución a otro. Es como cuando recomiendas un medicamento. Si no lo has tomado tú y si no sabes que funciona, pues ¿cómo lo vas a recomendar? Es bien importante que nosotros seamos capaces primero, porque solo el convencido convence. Así que, bien, pues evalúa tu vida, tu testimonio y cómo te has ido transformando y si eres capaz de transformar a otros. Concluyamos nuestra catequesis con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a vivir en esa libertad que nos hace ser verdaderos hijos de Dios, en aquella salvación de saber que tú nos has redimido, que tú has dado todo por nosotros en la cruz, y que podamos ser capaces y agradecidos de aquel sacrificio que has hecho por nosotros y que sigues haciendo, que a ejemplo tuyo podamos también ser libres para liberar a otros, que no seamos personas que se guíen por las cosas del mundo, sino que tengamos siempre la convicción de las cosas del cielo, de las cosas eternas. Ayúdanos, Señor, a desear siempre los bienes eternos y no únicamente los bienes temporales, y a tener la fuerza para poder evadir las tentaciones, para poder vencer aquellos obstáculos que se nos presenten día con día y ser verdaderos discípulos misioneros y seguirte a ti para poder anunciar la buena nueva. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.